querido. No me gusta medir el tiempo en las cosas de Dios. Porque cuando nosotros comenzamos a medir el tiempo, ahí se acorta la bendición de Dios. Pero cuando nosotros estamos orando y entramos en el Espíritu, bueno, Señor, haz lo que quieras. Y nosotros hemos tenido tiempo de oración en el cual hemos comenzado a orar y de repente han pasado 2, 3 horas de oración y ha pasado como volando el tiempo porque estamos conectados con el Señor, ¿cierto? Si no, ustedes pueden venir un rato antes a orar, a doblar las rodillas aquí en la casa del Señor, amén, para preparar el ambiente espiritual. Usted no tiene que preparar a Dios porque Dios ya está bien preparado. Él está deseando, está anhelando que nosotros estemos preparados. Es para prepararnos nosotros frente al Señor. Y también es por las dudas. Si hubiera algún espíritu contrario a lo que Dios quiere hacer en la reunión, que nosotros seamos participantes en tener la victoria en el nombre de Jesús para que mis hermanos sean bendecidos. Así que hermanos, que el Señor y hermanas, que el Señor nos ayude en esta hora. Y yo no soy de poner título a los mensajes. Cuando ustedes ven un mensaje en internet que yo di, que yo compartí, usted va a ver que tiene un nombre, pero no soy yo el que le pongo el nombre, es mi esposa, porque ella tiene razón, tiene que tener un nombre para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y yo hoy le puse un nombre. Mire que hace años que comparto la palabra, pocas veces ha sido que he puesto el nombre de un mensaje. Hoy le puse un nombre, porque en este tiempo que Betty ha estado predicando 2 semanas, más enseñando que predicando, me ha dado tiempo a mí, porque cuando nosotros estamos predicando toda la semana, a veces los tratos de Dios no los podemos asumir como quisiéramos, porque Dios necesita tiempo para tratar con nosotros, no con Dios, con nosotros. Entonces en este tiempo el Señor me ha estado hablando. Y el título podría ser Las cosas inamovibles que solo Dios puede mover. Las cosas inamovibles que solo Dios puede mover. Yo quisiera empezar con unas palabras de Jesús. Allí en San Mateo capítulo 17. Recuerda que estamos hablando de las cosas inamovibles que solo Dios puede mover. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Eso me gusta, esa es la actitud. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, 17:20, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de allí, y se pasará, y nada os será imposible. Precioso verso de la palabra del Señor. Uno de los primeros versículos que aprendí, que leí en la iglesia. Entonces yo después me paré en el fondo de casa, que se ve bien en la fortaleza. Allá en casa del Verdún también se ve, ahora porque cortaron las cañas y se ve. Pensando en este verso de la palabra de Dios. Y ahí me paré frente al cerro, pensando en este versículo de ahí en el fondo de casa, y oré al Señor y dije, ahora cerro de Montevideo, tírate al mar. Y cuando abrí los ojos, el faro seguía dando vueltas. Cosas que uno hace cuando es nuevo en la fe. Pero en realidad la intención mía no era la intención correcta. Porque yo lo estaba haciendo para ver si pasaba. Y eso no es tener fe, ¿no? Pero aparte de no tener la fe y de ser ignorante, también no ocurrió porque eso no tenía, por lo menos que yo sepa, un propósito eterno. Si quizás Dios tiene un propósito, Dios muestra que tiene un propósito, con que la fortaleza saca en su lugar y yo oro y se va. Pero en el plan divino, en el plan eterno, yo no encuentro
por lo menos yo no sé, yo sé que va a venir un terremoto que va a sacudir toda la tierra, dice Apocalipsis, ya la iglesia no va a estar, gracias a Dios. Pero, ¿qué propósito tenía que yo hiciera que el cerro se fuera a la bahía de Montevideo? Decir, ¿viste? Pude, lo hice. No era decir, se cumplió la palabra de Dios, porque yo era nuevo, ya les digo, yo había muchas cosas que no entendía y que no entiendo, obviamente, pero eso no tenía, estaba pensando, eso no tenía ningún propósito eterno. Porque siempre que hay un propósito eterno, Dios sabe mover las cosas inamovibles. Amén. Y si Dios tuviera un propósito eterno con la fortaleza del cerro, que creo que lo tiene, porque por algo está allí, Él sabrá si algún día la moverá o no la moverá, porque Él tiene poder para moverla. Amén. ¿Amén? Hay una, dos, tres, amén, nada más, parece que no estamos muy convencidos. Pero Él es el que tiene el poder. Amén. Para mover todas las cosas. Amén. Como estamos hablando de este tema, las cosas inamovibles, las cosas que nadie puede mover, las cosas que uno mire y uno ni siquiera piensa que se puede mover, porque uno sabe que es imposible que se pueda mover. Dios las puede mover. Amén. Dios las puede mover. Amén. Y Jesús sigue diciendo allí, si tuviere fe como un grano de mostaza. A veces nuestra fe ni siquiera alcanza a ser como un grano de mostaza. Y sí, lo que pasa es que el grano de mostaza es así. No. ¿Sabe que el grano de mostaza es como la cabeza de una alfilera? ¿Viste una alfilera alguna vez? Sí. Como la cabeza de un alfiler, pero cuando se planta y crece, llega a ser una de las hortalizas más grandes, tremendamente. Y el Señor puso este ejemplo. Y si el grano no crece, si no hay ningún fruto, quiere decir que el grano está muerto. La fe está muerta. El Señor nos ayude. Amén. Amén. Porque sabemos que la fe sin obras es muerta. Entonces la persona que siempre está obrando en el nombre del Señor, haciendo buenas obras en el nombre del Señor y para el Señor, por amor al Señor, está dando fruto. Cuando su vida espiritual se muestra en la presencia de Jesucristo a los demás, no como aquellos que andan diciendo, porque yo soy cristiano, porque yo soy un hijo de Dios, y los otros dicen, sin vergüenza, que no me pagaste la cuenta del almacén, que hiciste esto. Pero cuando nosotros demostramos con nuestros hechos, es porque hay una fe viva. Con nuestra forma de andar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestir, con todos los órdenes de nuestra vida. Entonces, vemos que allí hay una fe activa. Si vive, va a tener que crecer. Como le decía, como una de las más grandes hortalizas, va a crecer. A usted cuando nació se quedó chiquito, no se quedó chiquito. Yo tengo 56 ya. Y fui creciendo. Y hay dos partes del cuerpo humano que crecen hasta que uno se muere. Dos. ¿Sabe cuáles son? Sí. La ñata. Las orejas. Usted de repente ve a una persona mayor y dice, no hay ningún problema contigo. Ojalá que no llueva. Porque esa parte del cuerpo sigue creciendo. Y lo cierto es, hermanos, que la fe tiene que crecer, si está viva, tiene que crecer. Y nosotros tenemos que poner excusas como creyentes de que nuestra fe es un grano de mostaza. Basta, dice el Señor. Hay que poner andar esa fe para que esa fe comience a crecer. Usted vio que si usted planta una semilla, si usted a los pocos días abre la tierra, ya comenzó a salir un brote debajo de la tierra, ya
la semilla se pudrió, se abrió, se rompió y empieza a salir un brote y después se ve el brotecito. Pero a mí me pasó a plantar maíz y no creció ni un maíz, porque el maíz estaba vencido. Ni un maíz me creció. Me costó, miren, ustedes saben que el problema de la columna que yo tengo, me costó plantar. Yo ya me imaginaba el ensopado, ¿vieron? El choclito, en la estufa así, ponerlos en la ceniza y choclito asado. Pero no salió ni un choclito, porque la semilla estaba muerta, ¿sí? Así que no usemos como excusa que tenemos una fe pequeña para, de alguna manera, hablar de nuestras derrotas. Amén. Porque el Señor ha puesto en la semilla de mostaza la sabiduría. El Señor puso la sabiduría. No que la semilla tiene la sabiduría, porque la creación no. El Señor puso la sabiduría en la creación y puso la sabiduría en la semilla para que ella, una vez plantada, crezca. Y mire si Dios era sabio. Mire si Dios era sabio. A veces encontramos plantas en lugares que decimos, pero ¿cómo puede crecer esta planta acá? Y nosotros sabemos que el viento la lleva, que las aves las transporta. Entonces, hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que hacer con esa semilla de nuestra fe. Como cuando vamos a plantar, hay que preparar la tierra. Es bravo, olvide que la tierra es baja. Y no todo el mundo le gusta la tierra. Solo para sentarse en el piso, nada más. O para ensuciarse, cuando éramos chiquitines, ¿no? Pero yo recuerdo que acá en el fondo de casa, no estaba la casa del fondo, no había esas construcciones que hay, y estaba todo plantado hasta allá al fondo. Y había unos caminitos chiquitos y había de todo plantado. Y ahí, tanto mi padre como mi madre, mi hermano Manuel, no sé si vos te dabas vuelta a tierra, ¿no? Ah, mirá, las cosas que me vengo a tirar ahora. ¿Plantabas? ¿Cosechabas? Ah, bueno, estás perdonado. Y hacer las ratas de cebolla. Hacer las ratas de cebolla, de ajo y todo. Lo cierto es, hermano, que tenemos que preparar la tierra. Yo creo que todos nosotros sabemos cómo se hace para preparar la tierra. ¿No es cierto? ¿Sabemos o no sabemos? Sí. Amén. Tengo que esperar que las orejas me crezcan más. ¿A escucharlos? Amén. Amén. Plantar, muy bien. Luego regar, mover la tierra, abonarla. Se cuida de los elementos naturales de la naturaleza para que la planta no se eche a perder. Hermanos, la fe hay que cultivarla. Amén. ¿Sí? Porque ¿quién va a ser la persona que haga en el nombre del Señor que lo que no se puede mover se mueva? Aquellos que tienen una fe cultivada, ¿sí? Y no se excusan de tener una pequeña fe. Ahora, también bueno, está filmando. Cuando hay gente que siempre está así, porque yo tengo una gran fe. Ah, sí, tiene una gran fe. Y da el diezmo usted. El presidente dice, no doy diezmo, porque si no, no me alcanza para pagar la cuota de la casa. Ah, pero era que tenía una gran fe. Cuidado, cuando nosotros cuando nosotros sacamos pecho y decimos, sí, porque yo tengo qué fe. Si usted supiera la fe. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Cómo se cultiva esa fe? ¿Cómo crece esa fe nuestra? Con oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a orar? Amén. Una oración sincera y verdadera de comunión con Dios. Porque podemos hablar 2 horas como Norito y la oración no llegó a los cielos. Pero podemos tener una oración de 10 minutos que sí llega al cielo. Sí. ¿Y cuál oración les parece que Dios va a preferir? La que llega al cielo. La que llega al cielo. Amén. ¿Están acá conmigo? Amén. Ah, bueno, está.
La cuestión, hermanos, que no solamente eso, ayuno. ¿Ha ayunado usted alguna vez? Amén. ¿Ha pasado tiempo en ayuno delante de la presencia de Dios? Esa es una de las formas de cristianos, las herramientas que el Señor nos ha dado para fortalecer nuestra fe, y más en estos tiempos tan crudos, tan difíciles. Dedicar tiempo a la palabra de Dios. Tenemos, mire, yo no estoy de acuerdo con esas personas que dicen que no tienen tiempo. Porque no tengo tiempo. Ahora hay creyentes que dicen no tengo tiempo. El día tiene 24 horas. En algún momento de las 24 horas tenemos que sacar un tiempo que sea para nosotros estar con el Señor. Estar con su palabra. Estar con su presencia. Meditar en sus mandamientos. Y otra cosa más que yo anoté: obediencia en medio de las pruebas. Amén, Agustina. Obediencia en medio de las pruebas. Porque las pruebas son como quien va pasando de grado, ¿no? Cuando uno va pasando de grado, cada vez más difícil. Y cuando uno va creciendo, la fe va creciendo y las pruebas son a veces más difíciles. Pero deberíamos, en el nombre del Señor, procurar tener victoria en las pruebas. Y una de esas victorias, como decía mi esposa hoy, es permanecer en Dios a pesar de. A pesar de que pareciera que Dios no tuviera. Seguir firmes. Ser obedientes a Dios en la prueba. Dios usa su fe en nosotros, porque la fe es un don de Dios. Es su fe. Porque la fe carnal y humana no nos va a llevar a ningún lado. Pero la fe que Dios da a nuestra vida, el don de fe que Dios da para nosotros, aleluya, es para que lo imposible e inamovible se mueva en su reino. Amén. Para eso. Dios nos da su fe, lo vuelvo a repetir, a nosotros, a usted, a mí, porque es un don que Dios nos da a cada uno. No es nuestra fe, es la fe de Dios. Y Él la da para que aquellas cosas que no se mueven, que es imposible que se muevan, que es imposible que se corran, que desaparezcan, Dios las haga posible por la fe en Él. Para que se muevan en el reino de Dios. Mire, si Dios iba a hacer que el cerro de Montevideo se moviera por un capricho de mi carne. Claro que no. Gracias a Dios que no había nadie que se riera de mí. Pero esto pasó hace muchos años, hermano. Yo era un creyente nuevito en el Señor, así que ustedes no se rían de mí. Tampoco tomen el mal ejemplo, por favor. Lo cierto, hermanos, que nuestro Dios es un Dios que está en movimiento. Nosotros no nos damos cuenta, pero la tierra está girando. Y la tierra está girando en un sentido de traslación delante del sol. Y de un lado de la tierra y de otro lado de la tierra hay otros planetas. Y en esta galaxia en la cual nosotros estamos se mueve en el espacio. Y todo el espacio, en todo lugar hay movimiento. En estos tiempos he estado mirando una fotografía que mandó una sonda espacial rusa que salió del sistema solar. Todo en movimiento, las galaxias se mueven, los planetas se mueven, las estrellas, todo se mueve, hermanos. La luz se mueve. Porque cuando usted ve el brillo de una estrella, es porque ese brillo viajó miles de años luz para que usted la viera. No es que está ahí, enguiñando, no. Viajó millones de años luz para que esa luz nosotros pudiéramos recibirla en nuestro sol. ¿Se da cuenta?
la fe. Nuestro Dios es un Dios que está en movimiento. Él creó todas las cosas. El mar está en movimiento, la tierra está en movimiento, se mueve, ¿no es cierto? Las aves, los animales, hay animales que nunca duermen, hay peces que nunca duermen, que siempre están en movimiento continuamente. No sé si dormirán moviéndose, pero la tierra es un lugar de movimiento. A los únicos que nos gusta tomar mate en la hamaca paraguaya debajo del paraíso, tranquilamente, sin ninguna preocupación, no me vengas a llenar la cabeza, es al ser humano con un cerebro que el Señor creó. Y ahí no hay movimiento. No hay movimiento ni para lo personal de superación. Porque quien me diga que en este país no se puede superar, es mentira. Porque yo he visto una cantidad de extranjeros que han venido y se han superado y se están superando. Porque se han puesto a laburar, a trabajar. Le han metido, le han puesto el hombro. No les ha importado el cansancio y las horas de trabajo. No les ha importado. Pero ¿qué tal de nosotros como cristianos? ¿Estamos en movimiento? ¿Nuestra fe está en movimiento? ¿O estamos allí simplemente como una mesa de luz, con la lámpara arriba, tic, tic, apagando y prendiendo? Pero Dios es movimiento. Dios es movimiento. Él se mueve todo el tiempo. Y hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén era un motivo por el cual Dios había dicho que iba a enviar a Babilonia, a Nabucodonosor, creo que todos conocemos la historia, para conquistarla. El profeta Jeremías, 20 años antes de que ocurriera, ustedes pueden leer las profecías en el libro de Jeremías, donde decían que se arrepintieran porque iba a venir Nabucodonosor, iba a destruir la ciudad, le iba a poner fuego, iba a destruir el templo. Pero ellos no creían, ellos veían como imposible que Dios pudiera permitir semejante cosa, porque esa era la ciudad santa. Ese era el lugar santo que había sido creado por Él. Dentro de Él estaban los mobiliarios, los vasos, el candelabro, todo era santo para ellos. No creían. Estaban los sus sacerdotes, el sumo sacerdote, no creían que Dios pudiera traer un juicio. Porque ellos traían las ofrendas, entregaban las ofrendas, mataban a los animales, pero no vivían como Dios les agradaba. Pretendían taparle el ojo a Dios haciendo sus ofrendas. Pero mire, a Dios no le ata el oro, a Dios no le ata la plata, a Dios no le ata la madera de cedro, ni las grandes piedras que tenía el templo. A Dios no le ata la muralla, a Dios no le ata el hecho de que la ciudad era la ciudad santa de Jerusalén, era el centro del mundo conocido, porque vino el tiempo. Y aquello que para los hombres era inamovible por la desobediencia fue destruido. Y aquel pueblo de varones y mujeres tan santos fueron llevados cautivos. ¿Quién permitió esto? Dios mismo. Dios mismo permitió. Mire, Dios nunca va a actuar si primero no advierte a su pueblo. Tantos profetas, discúlpenme, pero tantos profetas que hay por ahí. Usted abre el Facebook y abre YouTube y profetas por todos lados. No he escuchado a ninguno que haya anunciado que venía esta pandemia. Ninguno. De lo que iba a suceder. Sí escuché una gorila. Sí escuché a una mujer de esas que tiran las cartas, que consulta a los muertos, que dijo que algo iba a pasar. Pero de los profetas,
Por favor, si usted encuentra un video donde dice lo que iba a estar aconteciendo con la iglesia, con el mundo, y los que están muriendo, y el virus, y la economía, y todo lo demás, si usted encuentra un video con algún profeta anunciando eso, tráigamelo. Y yo pido perdón públicamente. Pero no lo he visto. Sin embargo, también, Babilonia, después de muchos años, fue destruida. Quien llevó cautiva a Israel fue destruida por los medos y los persas. ¿Por qué? Porque dice que ellos abusaron en su juicio contra el pueblo de Dios. Masacraron al pueblo de Dios, a las mujeres, a los niños, destruyeron absolutamente. Entonces Dios le dice que va a llegar el momento que Babilonia sería derrotada. ¿Sabe que hay documentos, hay cosas que han quedado que muestran cómo era la ciudad? Los muros de la ciudad tenían una altura de 99 metros. Imagínense lo que son 99 metros. 27 metros de ancho. Peor que Jericó. No me acuerdo el largo, pero sé que cada costado, porque era cuadrada, cada costado tenía 25 puertas y 25 torres. Así que imagínense de lo que era. Una fortaleza, era la ciudad de Babilonia. La capital del imperio de Babilonia, donde estaba el rey Nabucodonosor. Sin embargo, Dios, llegado el tiempo, eso que parecía que nadie lo iba a mover y destruir, cayó. Aunque la ciudad después siguió existiendo como por 500 años más, pero el imperio babilónico como tal dejó de existir. Y encontramos, ¿cierto?, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, que Nabucodonosor ve un gran árbol, y allí todas las bestias se ponían debajo de él, y de repente que vino un mensajero del cielo y cortó el árbol, y dijo que el árbol quedara allí hasta que pasaran 7 tiempos. Y dice que este rey Nabucodonosor un día caminando por allí, por los lugares, por ese lugar que era tan hermoso, dice, no, es esta la gran Babilonia que yo he creado con mi gran poder. Y ahí, hermanos, cayó el juicio de Dios. Y aquel hombre que era inamovible fue movido por Dios a un campo y dice que era como un animal que comía pasto. Y allí estaba tirado y el rocío le mojaba. Su mente se cambió como mente de animal. Dios lo hizo hasta que levantó, pasaron los 7 tiempos y levantó los ojos al cielo y reconoció que el cielo es el que gobierna. Amén. Y que Él da el reino que Él lo quiere. Y que Él sabe humillar a los que andan con altanería. Por eso Él dice que de ese momento Él ofrece sacrificios y alaba al Dios del cielo. Usted lo puede leer eso en Daniel capítulo 4, versículo 28 al 37. Luego de que Daniel interpretara ese sueño, pasó todo eso. Lo que era inamovible, una ciudad, un rey era inamovible, Dios lo hizo movible. Inamovible para los hombres, inamovible para los reinos, porque eran más de 100 reinos que había conquistado Nabucodonosor en toda la tierra conocida. Y ellos trataban de librarse, porque no es que Nabucodonosor estaba sobre esos reinos y les pasaba la mano por el hombro, no, les sacaban sus cosechas, les sacaban sus tesoros, habían apresado a sus reyes, los tenían condenados, encadenados como el rey de Jerusalén, que le sacaron los ojos y así fue llevado a la prisión en Babilonia. Lo que es imposible para los hombres, hermanos, es posible para Dios. Cuando el tiempo de Dios se cumpla. Porque se cumplieron los 70 años. Y dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y mandó un edicto que todos los que quisieran que volvieran a Jerusalén, todos los judíos.
Dios hace que lo que es imposible para los hombres mover, Dios lo mueve. Amén. Pensemos en el ejemplo de Saulo de Tarso. Un hombre que era el más fanático de su religión. Un hombre que entendía que matando y torturando y haciendo blasfemar a los creyentes, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, en el camino de Damasco, Jesucristo le salió en encuentro. Y ustedes saben lo que pasó. Él cayó al piso. Ellos, los que iban con él, vieron el brillo, no escucharon la voz. Pero él escuchó al Señor y vio al Señor. Y el Señor le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Los cristianos de todo el mundo, ahora iba a Damasco, no solamente en Jerusalén, en Damasco, en Siria, en otro país. Estaban temblando porque este hombre estaba arrasando la iglesia. A él le parecía algo inamovible eso. Pero Dios hizo que lo inamovible sea movible para la gloria de su nombre. Porque cuando él está allí orando y el Señor manda a Ananías, vemos el propósito eterno de Dios. Porque Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi mensaje a las naciones, a los reyes y a los gentiles. Cuando Dios hace algo, mueve algo que parece que no se va a mover en nuestra mirada, lo hace para la gloria de su nombre. Amén. Lo hace para que el reino de Dios sea extendido. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Saulo de Tarso? El endemoniado gadareno, hermanos. Jesús llegó a Gadara e inmediatamente vino de las tumbas un endemoniado. Dice que le habían tratado de atar con cadenas y ahí andaba gritando entre los sepulcros, en el cementerio, lastimándose. Pero cuando vino se tiró a los pies de Jesús, diciéndole: no nos atormente. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Legión, porque muchos somos. Y justamente ayer estaba mirando un reporte de una mujer que tenía 2.500 personalidades. Y mostraban el nombre de cada una de las personalidades. Ustedes recuerdan que la legión no tiene número ni cantidad. Si ustedes buscan la definición de legión, va a decir que es una cantidad indeterminada de personas. En esta casa, en este texto del endemoniado gadareno, era una cantidad indeterminada de demonios que había dentro de él. Ahora, ¿por qué? Porque esta mujer tenía 2.500 personalidades comprobadas. Sabemos que esos son espíritus inmundos. Es una obra diabólica. Porque su padre, desde los 3 años, no sé si hasta los 12 o los 10, había abusado sistemáticamente, sexualmente de ella, lastimándole, dañándole, sin llevarla a un médico ni nada por el estilo. Y la madre decía que ella nunca se dio cuenta. Y en ese entonces parece que ella, cuando su padre le iba a abusar, su mente la llevaba a ser otra persona, a otro lado, a pensar en otras cosas que no tuviera nada que ver. Y en ese caldo de cultivo ven 2.500 personalidades que podríamos decir que son una legión de demonios. Entraron en esa mujer, como en este hombre. Legión, una legión de demonios. ¿Vieron cuántos demonios caben en un alma? Si tenemos que tener cuidado en la firme, en la verdad. Amén. Pero lo cierto es que Jesús le libera. Jesús hace lo que nadie pudo hacer. Le liberó. Y cuando vino la gente y vio que él estaba libre, sentado ahí, capaz que estaba tomando un café, en su juicio cabal, dice la palabra, la gente le dijo a Jesús que se fuera de su contorno. Porque los cerdos habían caído al precipicio, los 2.000 cerdos. Y yo recuerdo que un predicador dijo una vez: la gente prefirió los cerdos
a la sanidad del hombre. Y es así. Lo cierto es que lo imposible para el hombre fue posible para el Señor. ¿Me va entendiendo? Fue posible para el Señor, porque este hombre, ¿qué fue lo que pasó después con él? Dice la palabra que él siguió al Señor. No. Dice que Jesús le dijo: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿No viste el pasaje? Y dice que él se fue por toda la provincia de Decápolis. ¿No viste el pasaje? Él se fue por toda la provincia de Decápolis, nos dice San Marcos 5, del 1 al 20, predicando el Evangelio de Cristo. O sea que algo imposible se hizo posible para que el nombre de Dios a través de este varón fuera glorificado. Y es lo que Dios quiere hacer en su vida, en mi vida. Esas cosas que para nosotros son inamovibles, son imposibles, el Señor se quiere glorificar a través de la fe para que sean posibles y glorificarse en su reino y traer fruto. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque hace unos días el Señor me mostró algo que se lo compartí a Betty, pero no se lo voy a decir a ustedes. Sobre las cosas que hay dentro de la iglesia. La iglesia de Jesucristo. La iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Ah, pero somos 10. Y en el cuerpo de Cristo no se mide por la cantidad de personas. Lo cierto, hermanos, que dentro de la iglesia de Jesucristo hay cosas que no se han podido mover. Primeramente, cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío de decidir. Pero una de las cosas que no se mueve muchas veces en nuestra vida es la religiosidad. Así es. Nos acostumbramos a una forma. Cantamos 2 Corintios, oramos por la cuadernola, oramos, cantamos adoración, luego viene el mensaje, después oramos, después viene la ofrenda, el que último que pone la ofrenda ahora. Pero Dios no nos ha llamado. Yo no considero que Dios me ayude si me equivoco. No considero que esté dentro de una estructura, yo me siento libre. Si Él piensa algo diferente que hagamos, me lo mostrará o nos mostrará. ¿Qué quiere que hagamos diferente? Obviamente lo que vayamos a hacer no se va a apartar de la palabra del Señor jamás. ¿No? Amén. Porque Dios no va en contra de su palabra jamás. La cuestión es, hermanos, que parece que siempre estamos en la misma huella, me mostraba el Señor. La iglesia de Jesucristo parece que siempre está girando en torno a las mismas cosas. Siempre ahí, en esa comodidad. Dice, pero tenemos movimiento, pastor, porque usted dijo que Dios es movimiento, pero no es ese movimiento que Dios quiere. El movimiento que Dios quiere es ese que da fruto, es ese que tiene una fe que crece, que hemos estado mirando, ¿no? Amén. Es ese. No es el conformismo de estar siempre en la vueltita, haciendo eso y nada más, y no me interesa más nada, no. El Señor me mostraba un plato de una bicicleta con una cadena que se movía. Siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Pero el Señor quiere para nosotros, para su iglesia en general, porque estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando de usted y de mí, estoy hablando de la iglesia en general, que la iglesia ponga un cambio. ¿Usted conoce los cambios de la bicicleta? Sí. Las bicicletas están en 2 y 3 platos a veces, que es el más grande. Y atrás traen varios piñones, que es el más chiquito. Trae un montón. Y depende de donde usted vaya. Si usted va en una recta, tiene que poner lo que se llama una transmisión, determinado plato con determinado plato con determinado piñón. Y ahí usted va.
Si es una bajada, tiene que cambiar, tiene que tener más fuerza. Entonces, para ir más rápido la bajada, cambia para tener más fuerza. Pero si es una subida, tiene que ser liviana. Creo que más claro. Transmisión se llama. Eso es una transmisión. Que andemos con esa transmisión, ya sea de subida, de bajada en el plano, pero que movamos, nos movamos, no dentro de esa huellita, sino que nos movamos dentro del plan de Dios a la velocidad que Él quiere. Amén. Yo sé que los que estamos con algunas nanas, veteranos, tenemos otra velocidad, pero los jóvenes pueden andar rápido. Porque yo fui joven en la obra del Señor, en el camino del Señor, y andamos, mi esposa también, con mi esposa juntos, andamos y hacíamos, y íbamos y veníamos, de noche, de tarde, de mañana, de madrugada, cuando fuera. No, esa no. Algunas cosas nada más. Pero hermanos, muchas veces hay formas de pensar dentro del pueblo de Dios. Hay estructuras de pensamiento. ¿Y qué hacen las estructuras de pensamiento? Escúchame bien. Evalúan la palabra y evalúan automáticamente lo que piensan. Sopesan lo que Dios habló con lo que piensan, con lo arraigado en la mente, y terminan muchas veces eligiendo lo que piensan y desechando la palabra de Dios. Sí. Yo creo que les conté, una joven que venía a la iglesia me dijo que quería conectarme con un hermano. Yo pensé que era hermano, pero era un hermano Cristo. Y el hermano parecía con su corbata ahí, un tipo como un militar, parecía joven. Y me mandaba una chorrera de mensajes. Me daba palo por todos lados. Y yo cuando lo leí la primera vez, le dije a esta muchacha, ¿pero quién me mandaste? ¿Qué pariente tuyo? Dice, no es pariente, es un hermano en Cristo que me manda mensajes. Y yo pensé, ¿pero qué se piensa este que me manda estos mensajes? A mí. ¿A mí qué? Y todos los días me mandaba, ¿vieron? Textos bíblicos, no sé de dónde lo sacaba, pero Y un día dije, bajé a tierra y dije, Señor, lo voy a leer y lo voy a meditar, si es que verdaderamente tú me estás hablando. Y yo estoy pensando equivocadamente. Y encontré muchas cosas en las cuales Dios me habló. Después no sé qué pasó, cambiamos de celular, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Cuidado. Dios no puede hablar por la boca de un niño. Dios no puede hablar por la boca de un inconverso. Sí. Por la boca de un inconverso, de un anciano. Si Él quiere hablarnos, no encuentra quizás un siervo consagrado, o usar una mula igual para decirnos lo que tiene que decir. ¿Sí? Pero miremos bien la estructura de nuestro pensamiento. ¿Qué vamos a hacer hoy con lo que el Señor nos está diciendo? Si nosotros aceptamos el mensaje de Dios y renunciamos a nuestra forma de pensar, quiere decir que yo ahora rindo mi mente a Cristo, rindo mi mente, no rindo lo que estoy pensando hoy, rindo mi mente a Cristo. Amén. Y de hoy en adelante pongo mi mente a la mente de Dios, para que, como dice la palabra, podamos tener nosotros la mente renovada, la mente de Cristo. Amén. Entonces será posible que yo tenga una fe de Dios, ese don divino, que a través de su Espíritu Santo puede hacer que las cosas inamovibles se muevan en mi vida, en la iglesia, en el mundo, en la familia, en el hogar, donde sea. Renunciemos en esta tarde a toda estructura de pensamiento humano y carnal. Pero usted me dice, pero pastor, yo no estoy pensando nada feo. Eso no tiene nada que ver.
Porque algunos dicen, pero es una persona tan buena, pero tan buena. Yo he conocido gente tan buena, como dijera alguien, que lo único que precisa es a Dios. Y si lo que precisa es a Dios, precisa todo. Porque la bondad le va a llevar al infierno, ¿me entiende? Y nuestros pensamientos, por más buenos que seamos, si no están de acuerdo y asentados en la palabra de Dios, nos van a llevar a la perdición. Nos van a llevar al infierno. Que el Señor nos ayude. Amén. También, hermanos, hay en nosotros vicios. Hay vicios en nosotros. Sí. Que a pesar de los años que somos creyentes y tenemos conocimiento de la verdad, todavía los arrastramos. Tenemos vicios que nadie sabe. Mire, cuando yo fumaba, tuve como un año más o menos fumando, después que empecé a ir a la iglesia, que antes era el Señor. Pobre Espíritu Santo, ¿no? Porque el Señor me bautizó con Espíritu Santo y yo seguí fumando. Espíritu Santo. Y yo pensaba que nadie sabía porque lo hacía a escondidas, pero mi ropa tenía olor a cigarrillo. Yo no me daba cuenta porque yo estaba acostumbrado al olor a cigarrillo. Muchas veces nosotros pensamos que no se ve el vicio que nosotros tenemos. Sin embargo, Dios se encarga de traerlo a la luz. La palabra dice que hay pecados que a los hombres se les harán patente en esta tierra, pero otros se les harán patente en los cielos. Mira, hermano, dejemos que cualquiera sea el vicio que tengamos, hagámoslo patente, no delante de los hombres, delante de la presencia de Dios para renunciar a Él. Porque nos lleva a la condenación. ¿Y sabe por qué no hemos sido libres? Porque Dios no tiene poder. No. Es porque nosotros todavía lo estamos acariciando. Lo queremos derrotar porque cuando caemos, cuando obedecemos a Él, a esa atadura espiritual, a esa cadena, nos sentimos mal con Dios. Es obvio, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios y falla, todos nos sentimos mal. Y lo queremos sacar de nuestra vida, pero no lo sacamos totalmente porque nos gusta. Y ahí lo acariciamos un poquito. Como esa fiera, le acariciamos un poquito a la fiera, que se tranquilice, hasta la próxima vez que pase. Pero lo que Dios está demandando es que nosotros renunciemos. Ojo, quizás en este tiempo has estado comenzando a practicar algo que no conocías, que te gusta, pero te va a llevar a estar atada por el diablo, atado por el diablo. Ayúdanos, Señor. Amén. Formas de pensar, pensamiento. Pero hermano, hay cosas que le voy a decir que no se van a mover jamás. A no ser que Dios lo haga en la iglesia de Jesucristo. Porque dice que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuándo la iglesia se moverá? Cuando sea arrebatada al cielo. Pero lo hará Él. Amén. Amén. Mientras la iglesia esté en la tierra, la iglesia es algo que está impidiendo que el mal siga avanzando aún más. ¿Sí? La iglesia frena, porque es luz, porque es sal, frena. Si realmente los santos están en comunión con Dios, frena el mal. Entonces podemos quizás estar apartados, pero mientras la iglesia esté, vamos a poder volver a ella. Vamos a poder estar en el redil. Vamos a encontrar a nuestros hermanos.
Vamos a encontrar a Jesús, el gran pastor de las ovejas. Vamos a venir al lugar donde nosotros encontramos la compañía y el consuelo de los hermanos que nos abrazan y nos dicen: bienvenido, hermano, te extrañábamos, estamos orando por tu vida, estamos orando por tu ser para que Dios te guardara y te trajera. Qué glorioso, ¿no? La iglesia de Jesús permanecerá hasta que el Señor la arrebate. Y mientras la iglesia de Jesús esté sobre la tierra, tendrá el corazón abierto para recibir a todo aquel que esté herido y lastimado por este mundo. Amén. Para que esas cosas que son inamovibles, esas ataduras, esos pecados, sean desechados por el Señor y sea libre en la presencia de Dios por su Espíritu. Amén. Amén. ¿Qué cosa son inamovibles? La presencia de Dios. Dios es un Dios eterno. Amén. 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 Dios es un Dios no poderoso, todopoderoso. Amén. Dios es un Dios inmutable. ¿Qué significa esa palabra inmutable? Es un Dios que no cambia. Es un Dios que no cambia. Amén. ¿Vieron? Amén. Por eso dice el Señor: de los niños y de los que mamá fundaste la fortaleza. Nosotros estamos callados, pero cada palabra yo digo ese amén, y es así. Y decir: así sea. Así es. Amén. La presencia de Dios es inmutable. Amén. Si alguna vez usted estuvo alejado del Señor, la presencia de Dios, no digo que estaba dentro suyo, pero la presencia de Dios usted sabía que estaba acompañándole. Sí. Porque muchas veces en su soledad y en estar lejos del cuerpo de Cristo, o estar dentro de la iglesia y estar apartado de Él, ha experimentado la voz de Dios en el corazón diciéndote: te amo, vuelve a reír. La presencia es inmutable. Dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al arrepentimiento. Sí. La palabra de Dios nos enseña que el infierno fue creado para Satanás y todos sus secuaces. Los ángeles caídos y los demonios no fue inventado, no lo creó Dios para el ser humano. Sin embargo, hay millares y millares y millares de personas que han ido una eternidad sin Dios. Lamentable, tristemente. Dios no deja que nadie parta de esta vida sin haber tenido la oportunidad de conocer o de escuchar. No permite. Dice: pero ¿cómo hacían los indígenas y todos esos? Bueno, la palabra dice en Romanos capítulo 2 que Dios se daba a conocer por las cosas creadas. Sí. Por lo cual no tienen excusa, dice la Biblia. En todo tiempo Dios se ha manifestado de alguna manera. Amén. Amén. El poder de la iglesia, la presencia de Dios, hermanos, está al lado nuestro. Si nosotros estamos lejos de sus caminos, allí el Espíritu Santo nos hace recordar la palabra que un día nos habló, nos hace recordar las experiencias que tuvimos con Él, tratando de seducirnos para que nosotros volvamos a los caminos de Dios. Nos agarra del cuello, Satanás nos agarra del cuello. Por el otro oído, Satanás nos dice: no vayas a la iglesia porque te van a juzgar. Y cuando vos entres a la iglesia, todos te van a mirar torcido. Y hay personas que han venido a la iglesia y el enemigo les ha hecho ver eso. Que la gente los está juzgando y los está mirando torcidos, ¿saben? Tremendo. Pero nosotros tenemos que ser la iglesia que ama. Amén. Amén. La iglesia que recibe. Amén. La iglesia que no juzga ni condena. Porque esas cosas les corresponden a Dios. Amén. Yo recuerdo un hermano que contó una vez que dice que había venido, había en la iglesia un hombre tan sucio, tan maloliente. Y Dios le dijo: anda abrazado. Y él fue, el pastor, y lo abrazó y se fundió en el brazo. Y el pastor pensó para sí: ¡qué olor que tiene! Y Dios le habló y le dijo: ¿no te acuerdas cómo tú olías cuando yo te abracé? El olor del pecado, de la maldad. Hermanos, los pactos de Dios no cambian.
Dios hizo un nuevo pacto establecido en la sangre de Cristo. Amén. Y eso no cambia. Amén. Los hombres sí cambiamos, lo dejamos, pero el pacto que Dios hizo con su Hijo crucificado derramando su sangre a favor del hombre tampoco cambia. Es un pacto eterno, como veíamos el otro día, la sangre del pacto eterno. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos auxilie para que deseo en mi corazón que las cosas que no son, veo que no se mueven, las que Dios me ha mostrado que no se mueven, comiencen a moverse por su poder. Usted no va a poder solo. Yo no voy a poder solo. Es el Señor en usted, por la fe que Él le da. Y esta es una noche que el Señor quiere que cuando usted salga por esa puerta, salga en victoria. Amén. Confiando y creyendo que si dijere a este monte, pásate al mar, os será hecho. Aleluya. Aleluya. Porque eso es lo que nos dice nuestro Jesús, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Párate delante de tu montaña. Capaz que en vez de una montaña tienes una cadena montañosa. Párate delante de ella en el nombre del Señor y con la fe que Dios te ha dado. Dile en el nombre de Jesús, sal y échate del frente de mí y comienza a glorificar al Señor. Comienza a ser instrumento del Señor. Comienza a dejar que Dios haga contigo lo que quiera hacer. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Les invito a estar puestos de pie. Bendito sea su santo nombre, hermano. Bendito sea su santo nombre. Esta es una noche de victoria para usted. Es una noche de victoria para el cuerpo de Cristo. Piensa en las cosas que te dice, pero esto no va a cambiar más. Esto no se va a mover más. Esto no se va a destruir más. Piense en ello en esta noche y deje que el Señor obre, porque no es con espada, no es con espíritu, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor, aleluya. Y dice, ¿y tú quién eres? Monte de delante de Zorobabel, serás reducido a nada, dice el Señor, aleluya. Oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, las cosas que no se mueven en tu iglesia, ahora Señor, por tu poder y tu presencia, comience a obrar para que la transmisión se mueva, para que los cambios se hagan, Señor amado, para que haya más fuerza en el pedalear, más liviano cuando subimos, más fuerte cuando bajamos. Oh Dios, muévenos a nosotros como la transmisión de la bicicleta, muévelos. Derrama de tu fe, Señor, sobre mí. Derrama de tu fe sobre cada uno de los que están acá. Derrama de tu fe. Dile, Señor, derrama de tu fe sobre mí. Amén, sí, Señor. Si tienes que gritarlo, grítalo en la presencia de Dios. Pero dile, Señor, derrama de tu fe sobre mí. Amén, aleluya. Yo no puedo, Señor, pero tu fe en mí puede. Aleluya, Jesús. Ya el Señor está cansado de las excusas, de que tu fe sea tan chiquita, está cansado de las excusas, cuando Él quiere darte una medida de fe en la cual tú puedas tener victoria sobre aquello imposible que tú dices que no se va a mover. Dios lo va a mover. Amén. A su debido tiempo Él lo va a mover. Amén, aleluya. Oh, hay cosas, hermanos, hay tinieblas, hermanos, que no se mueven. Hay tinieblas sobre la vida de los creyentes que no se mueven, pero son una influencia tremenda que mantiene al pueblo de Dios simplemente dando vueltas en una religiosidad. Pero esta noche es la noche que se rompe, esta noche es la noche que se deshace. Levanta tu brazo al cielo, dice Señor, yo quiero salir
Quiero salir de ese pobre círculo en el que estoy cada día. Yo sé, dice el Señor, que acá hay hermanos y hermanas que están hastiados de la rutina, hastiados están de estar siempre en ese círculo. Y si bien es responsabilidad nuestra por la fe, porque no hemos tenido la fe, también el enemigo ha sido influencia para que estuviera atado, para que estuviera atada, y que usted no saliera de ese plano. A otro plano que el Señor quiere llevarle, a otra dimensión que el Señor quiere llevarle, a otra vivencia en Él que el Señor quiere llevarle. La sala bacata la baraza, se abraza, levante su mano al altar y diga: Señor, hoy me voy en victoria de acá. Tome su victoria, diga: Señor, hoy me voy en victoria de acá. Aleluya, diga: no, confiéselo. Hoy me voy con tu fe de acá, Señor. Hoy me voy libre de las tinieblas de acá, Señor. Aleluya, Señor. Porque tú, Señor, haces que lo imposible sea posible. Amén. Destruiste la ciudad santa. Destruiste esa enorme ciudad inexpugnable de Babilonia, Señor amado. Destruiste, Señor amado, y echaste fuera los demonios. No importó que fueran una legión, fueron echados al abismo. Fueron echados afuera y al abismo. Señor, Gracias, Jesús. hiciste que ese corazón duro e inquebrantable, tan forjado en sus creencias, tan firme en sus condiciones, cayera arrodillado a tus pies, para que fuera un instrumento de tu gloria. Aleluya. Oh Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, porque creo, Señor, que un nuevo tiempo traes para cada uno de ellos. Aleluya. Un nuevo tiempo para el nuevo comienzo, Señor. Aleluya.